Por su asistencia. Estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM. Muchas gracias por asistir. Estamos muy honrados de la asistencia de alumnos. Yo les recuerdo dos o tres cosas. Vamos a continuar con un interesante ciclo de conferencias y vamos a llegar a los 11 años ahí de ciclo de conferencias, y gracias al apoyo de muchos que nos han apoyado durante mucho tiempo, ¿no? Yo les recuerdo, vamos a tener en las próximas 2 o 3 conferencias temas realmente interesantes, ¿no? Va a estar el doctor Carlos Chenán, que en fin es un connotado académico francés, que recientemente publicó un documento sobre la relación del Caribe con China. Va a estar también con nosotros la embajadora de Vietnam en México para hablar sobre la relación de Vietnam con China y en un contexto más global. Esperamos por ahí lograr escuchar algunas opiniones, también estrategias sobre el TPP, que va a ir creciendo en relevancia en los próximos meses. En fin, va a estar con nosotros también el doctor Fu en un par de semanas. Entonces, en fin, solamente para invitarlos a participar en las próximas semanas, ¿no? Por último, simplemente destacar que los invitamos mucho a registrarse, algunos de ustedes son ponentes, pero a registrarse para asistir al tercer seminario internacional de la Red Académica de América Latina y el Caribe que estamos organizando para el 30, 31 de mayo y el 1 de junio. Contamos ahí con alrededor de 150 ponentes y esperamos hacer un evento realmente significativo, 4 ejes temáticos con paneles paralelos en temas de economía, política, medio ambiente, historia, cultura y aprendizaje del chino. Regístrense de nuevo con tiempo, no lo hagan el 29 de mayo, 15 minutos antes del evento, y vean, esperamos dentro de poco subir el programa también, entonces ojalá que apoyen estas iniciativas. El día de hoy, pues muy contento, muy agradecido de venir ahí de la hermana República del Estado de México, muy agradecido con el embajador Omar Martínez de Gorreta. Yo les recuerdo, Omar ha estado ya en un grupo de ocasiones con nosotros apoyando diversos eventos, con diversos artículos y análisis. Y el día de hoy sobre un tema institucionalmente me parece que muy relevante. Me imagino que por ahí surgirá la pregunta, y si no surge ya la adelanto, pues qué se podrá hacer en el 2016 para replicar algunas de estas experiencias en el 2016 que tantos frutos da décadas después todavía, ¿no? Es decir, este esfuerzo institucional que hizo el Colegio de México de atraer, invitar a un grupo de, en su momento, jóvenes colegas chinos, y que, sorpresas de la vida, pues 40 años más tarde uno ve los frutos de este esfuerzo, ¿no? No digo nada más. El embajador Omar amablemente trajo algunos de los documentos al que le interesaran, lo pueden adquirir, y por favor, yo les recuerdo la dinámica. La propuesta sería una presentación de 30 minutos, 45 minutos por parte de la presentación, y después otro intercambio de alrededor de media hora de preguntas con los asistentes, ¿no? Muchas gracias. Gracias al doctor Roussel. Le agradezco infinitamente la oportunidad y la atención de esta invitación. El Centro de Estudio China-México es un esfuerzo de ya
varios años que yo he visto con el mayor interés. No he tenido oportunidad de participar con el doctor Lucel y otros, porque pues yo vivo en la ciudad de Toluca desde que regresé de mis correrías internacionales y de mis últimos encargos, vamos a decir, diplomáticos que tuve. Me quedé ya sentado en la ciudad de Toluca, y allá pues para facilitar un poco la vida a la que estaba yo acostumbrado, establecimos un centro similar al Colegio de México, que se llama el Colegio Mexiquense, asentado físicamente en una antigua hacienda que está en las afueras de la ciudad de Toluca, pero que en la ciudad de Toluca cuenta con una casa que llamamos Casa Toluca, Colegio Mexiquense, para eventos como el de esta mañana, presentaciones de libros, conferencias, oportunidades de acercar al público en general a las labores del colegio. Curiosamente, en este colegio mexiquense yo soy como vela en candelero solito, porque para los estudios que a mí me han interesado, que es con China, con el este de Asia, pues no tenemos un número grande de colegas, no hay todavía un programa en forma establecida. De ahí que he urgido por esta necesidad. Debo decir a ustedes que desde siempre, cuando empecé mis estudios hace muchísimos años en la universidad, yo soy egresado de lo que antes era una modesta escuelita que estaba aquí adelante. Se llamaba todavía Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, ahora facultad, y está en otro edificio del circuito universitario. Y al terminar allí mi licenciatura, me ofreció una oportunidad maravillosa, cuya condición era esa beca, que yo fui el primer becario de la Fundación Ford en México, para ir a estudiar precisamente lo que entonces se llamaba el Lejano Oriente, regímenes y gobiernos. Era un poco el programa. Y yo escogí en aquel momento la universidad en los Estados Unidos, no tenía yo otras más a la mano, como fue la Universidad Johns Hopkins, en cuya Escuela de Estudios Internacionales Avanzados había un programa especialmente sobre ese tema. El Colegio de México patrocinó que esa beca se me diera, y la condicionó a que al terminar los estudios yo regresaría a esa institución a trabajar ahí. Las urgencias de la situación, las presiones para que el colegio empezara un proyecto muy bello al que merecería que dedicáramos muchas páginas y otro tiempo, se llamó lo que resultó después la sección de estudios orientales, se llamó entonces, del Colegio de México, en 1964 abrió sus puertas. Y esto fue que a mí me cortaron las alas, porque yo vine de vacaciones, pero un profesor precisamente de historia de China, que era chino y que llegaría a dar sus cursos a última hora, no pudo llegar por razones familiares, y entonces a mí me atraparon. Yo acababa de haber seguido unos cursos sobre China, sobre el este de Asia, sobre la historia de China, y tenía yo un maravilloso profesor que fue el doctor Paul M.A. Linebarger, cuyo padre había sido un asesor allá muchos años atrás del presidente Sun Yat-sen, precisamente, y que había sido después, con los acontecimientos que sucedieron en el este de Asia, fue juez de los Estados Unidos en las Filipinas. Y el profesor Linebarger creció, su infancia por varios años los pasó en China, y después se fue a Filipinas con su padre. Bueno, él era un hombre por demás, me tomó con especial cuidado, vamos a decir. Él quería que yo aprendiera más. Desafortunadamente no había una institución en la ciudad de Washington en aquel entonces que enseñara clases del idioma chino. Yo empecé
japonés intensivamente. Después me enteré por ahí que la Universidad de Georgetown, donde también tomé los cursos, abriría cursos de chino, muy tarde para mí. Intenté aprender el chino ya que vivía yo en Pekín, y el profesor que le solicité y que iba todos los días, cada tercer día a darme cursos, se desesperó un día porque me decía: usted no prepara su clase, mejor lo suspendemos, y lo suspendimos. Entonces me chichía. Bueno, en todo este preámbulo es para decirles a ustedes que era absoluta la carencia en este país, en esta universidad, de estudios sobre Asia. Había por aquí, en esta facultad de humanidades que sigue acá atrás, en filosofía y letras, un antiguo profesor, el profesor Urbano González de la Calle, que enseñaba sánscrito, daba sus clases de sánscrito, y eso era lo único que había sobre países asiáticos, vamos a decir. Y eso porque por cuestiones de estudios de lingüística, etcétera, el sánscrito era una especie de lengua, es una lengua madre para entender muchas de las otras lenguas, etcétera, y filosofía y toda esa vena que tanto interesa a muchas gentes en este país. Bien, entonces el aspecto de la educación, el aspecto de la preparación de los recursos humanos siempre fue, toda mi vida ha sido, vamos a decir, mi pasión dominante. No habiendo entonces más que aquellas oportunidades, yo las tomé, y aquí cuando regresé empezamos esa aventura que continúa afortunadamente en el Colegio de México y que hoy día se llama Centro de Estudios de Asia y África. Esa es otra historia. Pero esta concretamente, este dar el rodeo es para poder llegar a platicarles a ustedes de dónde salió este librito. Bueno, este librito es un fruto tardío, bastante tardío, de una experiencia que debimos de haber documentado hace mucho tiempo. Debimos de haber escrito inmediatamente que estaba sucediendo ese proyecto y ese programa, porque en verdad fue la primera vez que un grupo de estudiantes chinos llegaba a México para estudiar en México lo que era, vamos a decir, México, América Latina, una oportunidad, una ventana que se les abrió a los estudiantes chinos. Eran momentos difíciles en la República Popular China. Yo hago una breve introducción en el libro respecto a cómo fue que empezó esa idea y cómo sucedió. Lo hago, está escrito ahí, y decimos que la institución a la cual, para poder cumplir el ofrecimiento que había hecho el presidente de México durante su visita oficial, mejor dicho, desde antes de que se hiciera su visita oficial de Estado a China en 1973-74, 60 sí, digo bien, era necesario porque un gesto de acercamiento. Enhorabuena fue sobre el tema de cuestiones relacionadas con educación. No podremos decir nunca que ha sido satisfecha la necesidad que hay en México, y para ese propósito en América Latina, por cuanto sé, de que haya recursos humanos suficientemente educados y entrenados para entender esa resurgimiento, porque no es surgimiento, ese resurgimiento económico primero, si ustedes quieren, pero también social y cultural, etcétera, que ha venido sucediéndose en el este de Asia desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, para ponerlo en breve. A mí me interesaba muchísimo recordar que había sido a partir del ofrecimiento del presidente de México al gobierno de la República Popular China, una vez que se establecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países, que se había dado el reconocimiento oficial para que el gobierno de Beijing
fuera el auténtico representante del pueblo chino en la Asamblea de las Naciones Unidas, lo que se dio en 1971-72, recordarán ustedes. México estableció las relaciones y cuando ya se habló de los primeros programas de intercambio cultural, económico, etcétera, pues era por ahí. Nuestras relaciones económicas eran bastante escasas, bastante raquíticas, pero había una obvia necesidad de tener gente preparada que supiera explicar a China en México y a todo el este de Asia y al revés, México y América Latina, aquella parte del mundo. Este programa surgió pues de ese ofrecimiento y por cuanto supe yo que en ese momento era yo director del Centro de Estudios de Asia en el Colegio de México, teníamos que hacer un programa especial porque no había antecedentes, pero cómo organizar un programa especial para un grupo de 25 estudiantes chinos que llegarían, los cuales serían pues no una masa uniforme, sino heterogénea de jóvenes de edades no muy separadas unas de otras, pero vamos a decir desde los 18, 19 años hasta los 30 como máximo, con diferentes niveles de conocimiento del español. Algunos ya habían tenido cursos de español allá en China y tenían inicios, otros ya iban un poco más avanzados, algunos ya habían sido inclusive, habían intentado dar cursos de español allá mismo en China. Entonces, esa la base. Y luego cursos sobre historia de México, historia de los países latinoamericanos, a partir del descubrimiento de América, como se llama, etcétera, y luego los siglos de la colonia y por fin la formación de estos países ahora latinoamericanos independientes, pero más que nada las sociedades, cómo funcionaban. Entonces, pues cursos especiales sobre historia de México, sobre historia de América Latina, sobre español, y varios otros cursos que se aplicaron. Para empezar, de español pues hubo 3 niveles, y luego los cursos pues se daban como en ese momento profesores. No había en el Colegio de México, vamos a decir, ninguna experiencia en parte de los profesores e investigadores de haber dado cursos de historia o de sociología o de, ustedes gusten, a un grupo de estudiantes chinos. Ninguno tenía esa experiencia. Algunos habrían dado cursos a estudiantes extranjeros que venían de, por lo general, países europeos. La apertura en ese momento del Centro de Estudios de Asia y África, como se llama actualmente, era hacia el resto del mundo. A partir de México era una situación un tanto similar a la de China. En China, a partir de su reconocimiento en la Organización de Naciones Unidas y de que empezó a una apertura que fue acelerándose en la medida en que China misma podía dentro de sí resolver una serie de contradicciones, como hubiera dicho el presidente Mao, para poderse abrir al mundo exterior, en la medida en que fue siendo reconocida, por así llamarlo, y en la medida en que tampoco se sabía nada de ella en nuestros países comunes. Teníamos experiencias aisladas, un tanto históricas, de personas, episodios, acercamientos, etcétera, pero no más allá, no podíamos ver. Entonces este programa se hizo a partir de una nueva experiencia y a partir de buscar qué profesores se interesarían. Los de español no era muy difícil de encontrar, los hubo. Raúl Ávila, que está todavía en el colegio, fue el primero y siguió por muchos años y sigue siendo interesado. Vamos a decir, su experiencia resumida es uno de los capítulos de los testimonios que contiene este libro.
Otros historiadores fueron un poquito más difíciles de encontrar porque tratar de resumir historia occidental, por así llamarlo. Historia occidental para estudiantes orientales, llamé. Entonces, un testimonio muy interesante es el de la doctora Solange Alberro, quien en ese momento daba cursos, había dado cursos a estudiantes en el IFAL, el Instituto Francés de América Latina, sobre historia occidental. En fin, era muy difícil encontrar el tipo de profesores que pudieran, y luego el disparejo nivel del español y la poca seguridad de saber si lo que estaban exponiendo ellos era comprensible, entendible, asimilable o... En fin, el libro dice aquí en varias partes que las discusiones en el seno del grupo se daban entre los estudiantes y en chino, obviamente. Y entonces a veces el profesor, los profesores pues los animaban a que lo hicieran en español, pero creo que no prosperaba y entonces pues se daba en idioma que los profesores no entendían. Entonces, pero vean ustedes cómo fue como le digan, la experiencia de intentar darse a entender e intentar saber si habían entendido algo de eso y si se había asimilado la historia de México. Cómo explicar las antiguas culturas que aquí habían florecido para que tuvieran un punto de apoyo para decir, por ejemplo, la cultura china es más antigua que estas, pero los conocimientos matemáticos, digamos, de los mayas, por decir, o de algunas otras, llegaban a esto, eran superiores que los europeos, por ejemplo. En fin, había muchísimos puntos sobre los cuales se pudo haber, y sin duda se hizo algunas comparaciones, pero la experiencia en sí nos hablaba de la necesidad de acercar, de hacer ese diálogo bastante más cercano de los estudiantes de chinos eran en ese momento el único enlace que teníamos en México de la realidad del acercamiento con el pueblo chino y no podíamos comunicarnos con ellos. A mí me sucedió que al terminar mis 4 años de embajador de México en China, en el discurso que di de despedida, de la recepción que se hizo ahí ante el cuerpo diplomático y funcionarios del gobierno chino, yo les dije, para mí han sido 4 años maravillosos, he aprendido muchísimo, estar aquí, he logrado entender muchas cosas que antes no entendía, pero mi único resentimiento, mi único pesar que me llevo es que no pude hablar chino, pues porque no podía yo hablar chino, porque aún con el personal chino que trabajaba en la embajada, con los más que pude llegar a entender era el cocinero, las nanas de mis hijos pequeños, etc. Pero aún así salíamos, procurábamos, pero esa barrera era muy difícil, pero vaya, empezábamos. Yo fui el segundo embajador, el embajador Eugenio Llano me antecedió como el primero y estábamos en momentos más interesantes. Para volver a lo más importante, este libro entonces trata de resumir estas primeras experiencias. El grupo de los jóvenes estudiantes chinos que llegaron a México, que eran de variada edad, como lo dije, llegaban en un momento difícil todavía para la República Popular China. La revolución cultural aún no había sido dada por terminada oficialmente. Había toda esa efervescencia de ideas, choques inclusive entre la misma población y la imagen que se daba al exterior de lo que podíamos saber que pasaba en China. Entonces, eran jóvenes que llegaban con ciertas experiencias, nunca supimos
qué tanto había sido su experiencia, si había sido muy cercana, si habían sido estudiantes, fueron seleccionados hasta donde supimos de distintas provincias de China. No todos provenían del norte, algunos del sur, algunos de muy hacia el oeste, porque hubo Xinjiang, me parece, o por lo menos una joven estudiante, muy joven, de las jóvenes que eran de la etnia de allá de Xinjiang. Y en fin, había también, entonces eran seleccionados en una forma como no supimos. Lo interesante por eso es que yo quise entrar un poquito en el antecedente de cómo había sido, y es por lo tanto una barnizadita muy rápido, la experiencia de China de enviar estudiantes al exterior. Fui a algunas experiencias que han sido documentadas, pero la riqueza real de esa experiencia no la conozco porque no ha sido publicada y está está en chino, seguramente sí la hay, pero las experiencias de los estudiantes chinos que fueron a estudiar, los primeros a Estados Unidos, a las universidades americanas, los que fueron a Europa, los que fueron a la Unión Soviética cuando existía la Unión Soviética. En fin, todos son capítulos sumamente interesantes de un interés específico en cuanto a la experiencia a la que iban a ser sometidos en esos países, en Japón. Entonces, y todos surgían de un tronco común, la necesidad de China de conocer a los otros países. China había estado muy cerrada dentro de sí, había toda esa riquísima historia que conocemos o conocen ustedes jóvenes o empiezan a conocer de China dentro de sí, lo que yo llamo la cultura madre del este de Asia, sin duda alguna había sido riquísima en experiencias, pero su experiencia del trato con los extranjeros se había limitado a la periferia y al oeste, lo que es ahora Asia Central, Europa, que fue la que aquí llegó también con un enorme shock desde finales de 1492 y más adelante, pues también fue una oleada, una verdadera marejada terrible que vean ustedes los resultados actuales. Entonces, esta historia que es muy rica respecto a la forma como estudiantes chinos fueron seleccionados y enviados en distintos momentos de China hacia el exterior. Primero, los que fueron a Japón, los que fueron a Estados Unidos, el primer graduado con un doctorado de la Universidad de Yale, por favor, que fue un poco subrepticiamente como él salió sin la autoridad, vamos a decir, sin la autorización del gobierno chino, etc. Pero fue el primer estudiante que en una universidad del prestigio de Yale logró sobresalir, terminar un doctorado y después ha sido puesto como modelo para muchos otros aspectos. Esa forma como China fue contrastando su concepción del mundo exterior, de las otras culturas, en fin, también lo fue presionado por la violenta entrada de Occidente en relación con China. Ya esto es desde 1800, ustedes saben la historia, no la voy a repetir aquí, desde 1830, 40, entró por la vía, como lo saben ustedes, también del tráfico de drogas de las colonias alrededor de China, que eran colonias europeas, la misma India, etcétera, sudeste de Asia, y todo eso, pues esa es la riquísima historia de China, pero respecto de lo que se llamó Occidente, de los bárbaros, pues
capítulos sorpresivos para todos nosotros. Y en México nos debiera de hacer recapitular un poco también lo que fue la experiencia de ese choque tan tremendo cultural que nos significó la conquista. Todo eso está aquí estudiado en libros de historiadores, y ese tipo de estudios es lo que, por ejemplo, yo en lo personal quería que los historiadores explicaran a los estudiantes chinos cómo en nuestro caso se había dado ese choque cultural. Hay por ahí 2 o 3 tesis doctorales de algunos estudiantes, en este caso de Japón, que escribieron La conquista espiritual de México, cómo pasó, ¿verdad?, etcétera. Y ese tipo de estudios, pero eran ya bastante más avanzados. Entonces, en este libro, por lo tanto, hice una especie de introducción bastante somera, bastante ligera, sobre esa experiencia china de mandar estudiantes al exterior y de recogerlos después, una vez que se apreció que estaban perdiendo su identidad, que estaban empezando a preferir modos de vida de los países occidentales, que estaban perdiendo el respeto a sus maestros y sus mayores, por ejemplo. Y esto todo era subrayado por aquellos funcionarios que observaban al grupo y que iban inclusive con ellos, o bien desde las delegaciones, que fueron después embajadas de China en el exterior. Aquí se dio también lo mismo con el primer grupo. Este ya entra en la forma como se hizo el programa que se confió al Colegio de México, porque en ese momento era una institución muy sui generis en México, porque era la única que ofrecía un programa de estudios sobre Asia, en alguna forma, estudios japoneses, estudios de China, en fin, estudios sobre la India. Y después, porque poco después habría de venirse acá una experiencia similar aquí a la UNAM. Pero entonces, ¿cómo fueron esos primeros pasos? ¿Cómo se articuló? Se cuidó muchísimo ese primer grupo, se cuidó en el sentido de que estuvieran en condiciones de habitación, vamos a decir. Se tomó una casa acá en el sur de la ciudad, se habilitó, se puso una persona que estuviera responsable del buen funcionamiento de la casa, un autobús especial, un microbús nos llevaba de la casa del Colegio de México, que entonces estaba en las calles de Guanajuato 125, en fin, pero yo sentía que seguían estando muy aislados. Pero yo quería que hubiera, y empezó a darse dentro del Colegio de México, esa posibilidad de comunicarse con los estudiantes, de entrar si ustedes quieren, en discusión con los profesores, etc. En ese momento los estudiantes chinos venían con otra manera de relacionarse con sus compañeros, de una atmósfera de revolución cultural que estaba en China, y seleccionados de distintas provincias, pues no había más que maneras distintas de reaccionar. Pero los profesores, yo hubiera querido que el libro hubiera contenido más testimonios de los que hubo aquí, porque hubo otros más ricos. Ahora que ya apareció el librito, me hablan algunos colegas y dicen, oye, a mí yo estuve, y le digo, bueno, yo pregunté, yo anduve indagando, invité, algunos no pudieron o no quisieron participar o no tuvieron mucho tiempo, otros lo hicieron, en fin. No es un libro que tenga una gran, como esperaba yo, riqueza de información en cuanto a ese encuentro tan importante cultural que se dio en ese momento. Sobre todo en México, donde no teníamos más que muchos recuerdos de experiencias negativas de ciudadanos chinos que habían venido a México en condiciones ilegales, en condiciones de salir de su país en forma ilegal y llegar a México en forma ilegal, y tratar de llegar no tanto a México cuanto a los Estados Unidos. Y en fin, la historia de México está con algunos momentos bastante penosos en la forma como
se dio esa relación con los ciudadanos chinos que llegaron. Luego tenemos los tristes ejemplos, como fue la construcción del Canal de Panamá, o como fue en California, etc. Todo eso a mí me urgía en lo personal a que esta fuera una experiencia de conocer esa historia que nos aproximara más que nos alejara. China empezaba un resurgimiento, vamos a decir, notabilísimo. ¿Por qué? ¿Por qué se daba? ¿Qué pasaba en la nación más poblada del mundo? Pues este era lo que yo ambicioné en ese momento para ese programa, y como yo lo dejé de atender a partir de 1974 y 75, a finales de 75 yo me fui a China. Quizá yo fui el primer fruto de ese programa, a la inversa, porque el gobierno chino ofreció algunas becas para estudiantes mexicanos. Aquí mi amigo estuvo por allá en aquellas primeras experiencias de estudiantes mexicanos que fueron a estudiar allá. Fueron muy pocos, ¿no? Fueron muy pocos los que aprovecharon esa oportunidad. Eran otras las condiciones, eran otras las maneras. De acá no se organizó el grupo, vamos a decir, y se mandó. Entonces, sin embargo, es una experiencia y es un episodio que yo pensé hace un par de años que debía no dejarse pasar, porque especialmente de los estudiantes chinos que vinieron, muchos al regresar a China pudieron cumplir aquellos propósitos para los cuales fueron enviados, es decir, aprender. Y luego, como lo son tenidos algunos amigos que yo he vuelto, allá en Pekín me iban a visitar los egresados de los primeros a la embajada. Me daba gusto recibirlos, pero a preguntarles, bueno, ¿y qué les pareció estudiar en México, etcétera? Desafortunadamente, los grupos sucesivos no fui yo informado en su momento, digamos, por el Huaychaobo, o el Ministerio de Relaciones o de Cultura o lo que fuera, de la selección, etcétera. No tenía por qué serlo, pero para saber cómo iba el programa, que duró un poco más de 10 años. Yo lo he limitado aquí a 10 años, pero parece ser que duró más de 10 años. Y los egresados regresaron y son profesores en universidades, son miembros del Servicio Exterior de China, que era una de las facilidades. Tenemos jóvenes funcionarios muy distinguidos de ellos que son o han sido embajadores de China en países latinoamericanos. Hay otros que siguieron estudiando, y una buena noticia también era que ese mismo grupo que empezó en estudios en el Colegio de México, es decir, como experiencia, como ofrecimiento, también se hizo para que otros tantos vinieran a la UNAM aquí en México. Y hubo un grupo de por lo menos 22 estudiantes que llegaron también por primera ocasión aquí. Terminaron licenciaturas, regresaron, algunos continuaron hasta lograr su doctorado en las materias que habían escogido, algunos se quedaron. Esa parte yo no la tengo en forma alguna documentada, y quizá aquí en la UNAM, en Ciencias Políticas o en Filosofía y Letras, o donde hayan estado, pudieran. Desafortunadamente, los archivos que guardaran esto pasan cierto tiempo y no se tiene la curiosidad de conservarlos. Yo no pude lograr tener el listado de los primeros estudiantes que estuvieron en el colegio, porque yo me fui, dejé ese programa al cuidado de mi sucesor en el Centro de Estudios de Asia, pero quiero que se entienda con esto que este testimonio es que era muy importante entender que había habido este primer acercamiento vía estudiantes chinos que pudieron llegar, estuvieron 1 o 2 años, se fueron regresando. Hubo
sucesivas oleadas de estudiantes en el mismo programa que fue afinándose, fue los profesores, los estudiantes, y finalmente y ha sido una indudable ventana de oportunidad de relación y ventana de ver la vida del otro y conocerlo, porque nos falta muchísimo de eso. Nos falta una gran cantidad de gente en México y en América Latina que se interese por conocer China, y más ahora que China es tan importante para México en sus relaciones y que es pues tan importante para el mundo entero, no solamente para Occidente sino para todo el mundo. Este es un pequeño testimonio que he querido que de alguna forma no quedara desapercibido, etcétera, aunque bastante tardío. A mí me hubiera gustado haberlo escrito cuando sucedía y haberlo documentado en forma más amplia. Pero vean ustedes los testimonios del profesor Raúl Ávila, del doctor Raúl Ávila y la doctora Ros Corral, ambos en el Colegio de México han seguido, van cada año o cada 2 años, no sé ya si lo continúan con esa frecuencia, a dar cursos allá sobre el lengua y literatura, sobre español, sobre literatura hispanoamericana. Ahí hay fotografías con los cursos cuando los empezaron a dar. Hay la experiencia de profesores que fueron a dar cursos sobre historia, pero no he encontrado mucho. Más bien la tuvieron de experiencia aquí. Y les quiero decir cómo explicaron ustedes la antigua historia de México. No me la han querido escribir. El testimonio es de la doctora es sobre historia occidental, y tan solo eso a mí me parece sumamente interesante, pero qué pena que no cuento, por ejemplo, porque no tuve las referencias para haber invitado a algunos de los egresados que están en China, y me hubiera gustado que escribieran cómo había sido su experiencia en esto. Entonces, pues este es un pequeño testimonio, repito, por el periodo en que se dio fue único, porque en palabras del presidente de México en ese momento, dichas a mí en lo personal, que fui su embajador, el embajador de México en China en los últimos meses de su periodo como presidente, el presidente Echeverría, decir que había puesto a México en relación con China y había abierto a México hacia el exterior. Muy cierto, en un periodo en que China también hacía lo propio en formas diferentes. Y cómo podemos relacionar dos experiencias nacionales históricas de manera que nos den las experiencias del desarrollo, de la apertura, de la relación internacional en una forma tan distinta, tan necesaria, y finalmente pues que hoy día deberíamos todavía empujarla más. A los jóvenes estudiantes que están aquí presentes, a los que mucho les agradezco su presencia, yo los animo a que sigan interesándose más por esto, por el trabajo del Centro de Estudio China México, y por realmente hay ahora tantas oportunidades de ir a China, de tener becas. Estuve yo la última vez que visité China, que fue en 2007, que estuve en un evento invitado por la Universidad de Pekín. Después fui invitado por la Universidad que está en Tianjin, no sé si es el nombre correcto, acá. Y entonces la doctora Wang, que dirigía en ese momento el Centro de Estudios Latinoamericanos, me invitó a dar una charla en aquella institución, primera vez que yo visitaba la universidad, hace muchísimos años que había ido a Tianjin, y como todo en chino, las ciudades que yo conocí ya no existen más, ¿verdad?
y entonces es otra maravillosa experiencia. Pero a los estudiantes del grupo, estudiantes chinos, a los que pude dirigirme, pues poco en español, mayormente mi charla fue en inglés, y había estudiantes que estaban aprendiendo el portugués, otros el español, y entonces en una especie de portuñol también les quise hablar. Fue una experiencia muy interesante, pero era vivo el reflejo para mí. Porque les diré a ustedes, cuando yo llegué a China, momentos muy importantes en la vida de China, esto fue en 1975, a finales de 75. Entonces estaba la revolución cultural difícil. En momentos yo visité la Universidad de Beijing, en momentos muy difíciles. Conocí al jefe de un joven, creo que era un joven cuadro, y del Comité Revolucionario de la Universidad de Beijing. En fin, pero no podía, por mi falta del idioma más que nada, poder entrar en una mayor relación, pero además ese era un momento especialmente difícil para tratar de hacerlo. No pude llegar más allá a conocer otros estudiantes, pero fui capaz de observar, o por lo menos traté de observar el desenvolvimiento de esa etapa tan importante y tan crucial como fue el fin, vamos a decir, de la vida de los tres grandes líderes, porque cuando yo llegué a China, Zhou Enlai acababa de morir 2 semanas antes en el hospital. El presidente Mao ya no recibía a los extranjeros. Mis cartas credenciales las recibió el mariscal Juda, que era el jefe, el creador del Ejército de Liberación, que ejercía el papel de jefe de Estado para el propósito de recibir a los enviados extranjeros. Me recibió en el Palacio del Pueblo en una ocasión muy especial. Y estas tres grandes figuras que llenan capítulos tan importantes de la historia china contemporánea, pues prácticamente no los conocí. Viví el momento de que la lucha interna política después del deceso del primer ministro, ¿a quién encabezaría el Estado? En fin, no podíamos darnos de mucha cuenta porque estábamos en Sanlitun, era un distrito un poquito aislado para todos los propósitos, y bueno, las grandes manifestaciones estudiantiles de la plaza Tiananmen, en fin, todo esto pues lo veíamos de lejos, vamos a decir, pero podíamos avanzar. Ya no me interesaba yo mucho sobre el ambiente chino, y me refiero universitario, pero estaba la efervescencia de la revolución cultural, que era fundamentalmente china. Pues en las universidades, en los estudiantes, este libro es un testimonio incompleto, inconcluso, deficiente si ustedes lo quieren, pero que yo entendí que no debía dejarse pasar de recordar este primer esfuerzo de acercamiento, especialmente en el campo cultural y de la educación entre China y México, en momentos difíciles distintos para cada uno de los países. Y creo que aquí debiera yo ya de concluir este perorato. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por invitarnos o por participar en esta invitación, ¿no? Que tiene, como vemos, pues una cantidad de puntos suspensivos y que valdría la pena profundizar, mejorar desde
desde China, desde México, etc. Contamos entonces con un tiempo para hacer comentarios, sugerencias, como siempre, juntamos por ahí 2 o 3 comentarios, damos la palabra y hacemos un poco. Y por favor, si se presenta. Gracias. Miguel García Reyes, sí, por el Técnico Nacional. Señor embajador. Antes que nada, lo felicito por su obra. Creo que llena un hueco que teníamos ahí en la academia. Y me siento muy honrado de estar el día de hoy con usted. Ya sabe que lo estimo en demasía. Tengo 2 preguntas, señor embajador. La primera es sobre aquella universidad que abrió también el entonces expresidente Luis Echeverría, llamada la Universidad del Tercer Mundo. Mi pregunta es, ¿no fueron canalizados esos estudiantes chinos junto con otros africanos a esta universidad cuando ya el Colegio de México terminó el programa? Esa es una... El Centro de Estudios Centro de Estudios del Tercer Mundo, ¿no? De aquí de México. Sí, exactamente, están ahí. En San Jerónimo. ¿Qué fue de ello? ¿Qué fue de esa universidad? ¿Era centro o universidad? Se llamó Centro de Estudios. Centro de Estudios. Tengo la idea de que a lo mejor ahí se canalizaron a todos los camaradas chinos y africanos que habían estado en el college, ¿se acuerdan, no? Yo entré ahí en el 84. No fueron dentro del programa como tal. Ajá. No hubo una, vamos a decir, una liga directa. El Centro de Estudios del Tercer Mundo como tal también empezaba, lo tenía particular el doctor Héctor Cuadra, me parece recordar, que era profesor de la universidad, y aquí mismo en la universidad empezó a funcionar algunos años más tarde aquel Centro de Estudios sobre Asia, en la Facultad de Filosofía y Letras, que dirigió un tiempo el doctor Lothar Naut, si mal no recuerdo. Entonces, no hubo una línea directa entre este programa en el Colegio de México y el Centro de Estudios del Tercer Mundo. No, pero por supuesto sabemos quién fue el creador de aquel centro y quién su patrocinador especial, el licenciado Luis Echeverría, quien había sido el principal, como presidente de México, impulsor de este programa que fue creado por instancias suyas para recibir a los grupos de estudiantes chinos en México. ¿Y ya no existe este centro? ¿O no quiero referir a el Centro de Estudios pues cerró sus puertas como tal. Creo que sigue existiendo en una forma cambiada porque tenía ya una rica biblioteca y hemeroteca más que nada, y las instalaciones acá arriba en San Jerónimo pues parece ser que todavía seguían parcialmente ocupadas en meses, pero ya como tal parece ser que se fue extinguiendo. Abusando nada más de su amabilidad, su percepción, señor embajador, de lo que está pasando en China. ¿Cuál es su percepción hacia el futuro cercano de esta nación enorme? Muchas gracias. Para mí sigue siendo fascinante lo que pasa ahí. Yo estoy muy interesado en 2 aspectos de ello. Que uno es con relación a este acuerdo, vamos a decir, este acuerdo comercial, estratégico, económico, pacífico, que es el del TPP famoso, el Trans-Pacific Economic Agreement. Bueno, México entró en esto, China no está. Entonces, a mí lo que me interesa es ver qué tanto avanza en este TPP, en el cual México está ya incluido como miembro. Él fue aceptado en las negociaciones, se terminaron estas en octubre pasado. Ahora están en ese proceso tan interesante que es de que todos los países que participan, todos los gobiernos están
pues poniendo en su idioma primero y luego en sus formas legales propias en un tratado de esa magnitud, y luego que pase el filtro final que se llama de la aprobación o de sus congresos o asambleas nacionales o el órgano legislativo que corresponda para poderse decir, se supone que ahí está esto, que será el más importante. Ahora, unos lo han presentado como un arma de contención al desarrollo de China, sobre todo en Asia, y otros esperan que sea lo suficientemente atractivo para China para que se sume. La puerta está abierta. Ahora, la otra respuesta, la respuesta asiática, ha sido el Regional Cooperation RCEP, Regional Economic de Asia, que está encabezado por la ANSEA, la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, y que está todavía en negociación y que se ha dicho que se va a firmar hacia finales de este año, en el cual China está muy interesada y empujando y parte. A mí me interesa mucho saber finalmente si estos dos van a acercarse, porque es vamos a decir, es el futuro del desarrollo económico de la región Asia-Pacífico. Si pueden ambos converger y subsumirse, no yo digo, ya sería mucha ambición, si podrán acordar su funcionamiento simultáneo de manera que realmente toda la región Asia-Pacífico se beneficie, y esas nuevas vías de entendimiento para comerciar mejor realmente sean lo que todos deseamos. Pero esto no lo acabamos de ver claro. No lo acabamos de ver claro. Los países de la ANSEA pues están considerando sus pros y contras. Para Malasia, por ejemplo, es sumamente difícil uno, y el otro puede esperar. Esperar, es decir, me refiero al PDP, y quizá el RCEP sea lo preferible. En fin, es un momento especialmente interesante el observar cómo funcionan esto. Y políticamente y en la geopolítica pues es igualmente importante. Si logran acercarse, si logran converger, entrelazarse, si son compatibles o son definitivamente opuestos, y las guerras comerciales serán el primer efecto que se verá sobre esto. Entonces es sumamente interesante el momento, ¿no? Es sumamente interesante para la región en la cual estamos todos metidos, ¿no? Para todo Asia-Pacífico. Entonces, Miguel, pues yo creo que es muy interesante, pero eso, como diría Rudyard Kipling, ya es otra historia. Gracias, embajador. ¿Alguna otra? Vamos a tomar como porque se está grabando. Se murió el otro. Félix Chilteochoa, como mencionó el señor embajador, antiguo estudiante de China, graduado dirigente politécnico de la Universidad de Utah también. Había dos cosas, que bueno que ya mencionó el doctor Lotarnao, porque creo que sí es importante que se sepa que él empezó con los estudios transpacíficos en la UNAM, inclusive previo antes de lo que se hizo en el Colegio de México. Con él, como tengo una relación más estrecha, yo sé que él cuando iba a China leía a través de kanjis algunas cosas. En el caso de usted siendo nipólogo originalmente, no le ayudó, claro que había el cambio de los caracteres, o el hecho de que había ex estudiantes como Montserrat Font, como Juan José Linchun, que es de los pocos que realmente aprovecharon el gobierno de México con la experiencia allá, al revés de lo que sucede acá. Tengo entendido que algunos del personal había, porque yo sí tuve acercamiento con esta gente, primero en el Beijing Yuan, el antiguo Instituto de Idiomas de Beijing, Universidad de la Cultura, y dado el proceso político de China, como lo mencionó el doctor Su Zixin en una entrevista que le hizo el doctor Duce, eran mandados en Xiaofeng a reeducarse al campo, o sea, no se aprovechaba en ese momento esa experiencia que nos representa algunos el haber salido a estudiar a otros países, los cuales nos hace algunos, como es el caso de China, es una cosa que yo admiro, más patrióticos
más defensores de sus propios valores, cosa que ha cambiado últimamente. No quiero llegar más allá, pero quiero saber si en su testimonio está Teresa Miaja, que también estuvo ahí en China y es del grupo de Raúl Ávila, si a través, no sé, las primeras generaciones, Roberto Hernández Hernández, Lodigliani, que no quiso saber nada ya de lo que pasaba en Lucerna, porque creo que yo hace años he propuesto hacer un México de Chumbo Yulebu, o sea, hacer precisamente un club de amistad, que mucha gente sabíamos de China a través de las asociaciones de amistad, a través de las lecturas de Kim, o sea, de Remy Riva, o sea, sí se sabía alguna gente de China, claro, los interesados y los que nos arriesgamos a ir, y regresaremos cuantas veces sea necesario para poder establecer este puente. Otra cosa, yo tengo un libro, que si usted me da sus datos, que se llama Águila y Dragón, ese choque europeo del que usted habla, que se le puede mandar la referencia. Entonces lo felicito y me da mucho gusto verlo, que está bien igual que a su hijita, que me imagino que era muy pequeña cuando estaba yo allá en la época de Caifán y Gaifán. Eso es muy importante que se hable. ¿Cómo nos tocó testimoniar a nosotros la apertura y la referencia? Gracias. Pues si pudiera, yo soñaría con que este librito modesto pudiera tener una segunda parte de testimonios como el suyo, como el de Roberto Hernández Hernández, que luego que apareció me dice, ¿por qué no me invitaste? Le digo, pero si supieron cuando estaba haciendo... No tengo la manera de contactarlos porque no tengo sus correos electrónicos, etc. Otro que me acaba de decir, José Luis Linchon, me dice, yo tengo una cantidad de anécdotas, bueno, hagamos un anecdotario como segunda parte. Bienvenidos. Pero mira, ¿cómo se llama? Hernández está en Guadalajara. José Luis está aquí. Hay otros jóvenes, los que fueron Pablo Aguirre, Osunza, que es el hijo del general Aguirre, que fue en aquellos años el agregado militar de la embajada. Todos eran compañeros de mis hijos en la embajada y todos fueron hasta alumnos del kindergarten chino, a donde los mandé cuando estaban muy chiquitos. Ellos, o sea, lo más curioso ya es del anecdotario personal, es que ellos aprendieron a hablar chino antes que español, porque ellos hablaban todo el día en la escuela y con las AI en la casa, y yo los veía en la noche. Y cuando mi hija menor, que no está aquí, la oí hablar por primera vez, porque cuando llegamos a China ya tenía 6 meses de edad, de manera que allá creció y empezó sus pasos en manos de la AI en la casa y las experiencias y la hablar. Habló primero chino y luego español. Pero así en el tiempo en que empiezan a hablar, entonces yo me quedé ese día atónito, de veras. Le decía yo a mi esposo que tú no le hablas. Entonces ese anecdotario pues está muy rico de experiencia, ¿no? Pero otra vez sobre esto. Yo quería, ahora que han empezado a enterarse que a través, por cierto, Enrique, de las invitaciones del centro para cuando haya presentaciones, conferencias, etc., empiezo a recibir algunas reacciones. Pero yo fui, ¿por qué no me invitó? ¿Por qué no hagamos un segundo? No faltaba más, un anecdotario, un testimonio que enriquezcan esto. Es una parte muy interesante. ¿Cómo ustedes todos, que ahora ya son profesores universitarios, Roberto en la Universidad de Guadalajara, y así como él, otros que han estado ya haciendo, quieren hablar, quieren decir su experiencia? Montserrat Fong, que era mi tercer secretario allá en Guadalajara, en fin. Hay por todo el país regados muchos, pero, y aquí en la Ciudad de México mayor número, pero
pues yo no los tengo, no sé dónde están, porque ya no son estudiantes universitarios, ya son profesores, investigadores en instituciones. Miguel y yo hemos estado reunidos, ahorita le dije que nos vuelvo a encontrar después de años, y así sucede. Entonces, yo sigo en el Colegio Mexiquense, creo que ya soy allí una pieza de museo. No, pero todavía podríamos hacer una segunda parte, pero a mí me gustaría mucho enriquecerlo con las experiencias de los estudiantes chinos. Eso sería muy rico, por favor. Yo me incluyo ahí en las preguntas y comentarios, digo, si podemos apoyar ahí desde el Sechimex en este segundo esfuerzo, con mucho gusto, ¿no? Digo, simplemente en el interés de mejorar el conocimiento sobre la relación entre los dos países. Digo, tenemos ahí el gusto, nos acompaña la profesora Boyer de Beita. Hasta sería interesante que se hiciera algo parecido desde China, ¿no? Es decir, desde China, por ahí tratar de recuperar algunos, o mejorar, profundizar algunos de estos esfuerzos que creo que no se han hecho en América Latina con China en otro lugar. Probablemente me equivoque, ¿no? Porque mi pregunta ahí al respecto, Omar, sería: ¿tiene sentido en el 2016 hacer algo parecido? Digo, reconociendo que los dos gobiernos, México y China, tienen un intercambio de becas, hay ya un grupo de estudiantes mexicanos y chinos que vienen de forma privada, ¿no? Y donde ya hay una heterogeneidad mucho más amplia. Uno, ¿tiene sentido pensar en un grupo, incluso de mexicanos, que fuera a China para lograr un título o un curso de verano o algo así? ¿Tiene sentido ante estas nuevas condiciones? Y dos, claro, para variar un tema por ahí, el tema fundamental es quién pagó esto, ¿no? Porque cualquiera diría fantástico, pero en este proyecto de 9, 10 años, ¿quién pagó esto? Y sería posible pensar algo así de nuevo en términos, o qué es lo que se requiere, ¿no? En el 2016 para de nuevo traer acá, puede ser 3 meses o puede ser 3 años, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Gracias, doctor José, gracias. Yo creo que sí, y yo creo que sería muy oportuno. En una parte del libro digo, en la parte que yo escribo, al lado de los testimonios, digo que necesitamos todavía avanzar más en la comprensión uno del otro, porque en algunos momentos la relación actual entre México y China por momentos pareciera ir por carriles o por un camino empedrado, más que por unos carriles de vía fácil. Se llega a calificar, y lo digo ahí, que como si fuera una relación ríspida. En alguna ocasión un embajador de China en México me preguntó qué significa ríspido. Y le digo, bueno, ríspido es lo contrario de suave, lo contrario de la tsuda. No es seda, es algo un poquito más, vamos a decir, la relación no es tan fácil, atraviesa por dificultades. Y entonces, si ese es el momento, creo que testimonios como estos nos ayudan a hacerlo más suave. El programa obedeció al ofrecimiento del presidente de México de recibir al grupo de estudiantes chinos y hacerse cargo en México de su, vamos a decir, de su estancia, alojamiento, alimentación, etcétera, el transporte aquí dentro de la ciudad, lo cual de los propios profesores, yo coordinaba eso, es decir, en el colegio se pagaba a los profesores que de fuera de la institución, que se tuvo que buscar, como en ese momento la doctora Alberto lo era, y la casa,
la encargada, vamos a decir, la ama de casa que había para atenderlos, su alimentación, su transporte, todo eso corrió por cuenta del gobierno mexicano. Y como lo digo ahí, estuvo muy cuidado esos aspectos, me consta a mí, que tenía yo que dar cuenta de que a un funcionario, un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, era parte de aquel primer programa de intercambio cultural que empezaba entonces entre México y China. El gobierno chino financió su viaje de los estudiantes a México. Creo que son las condiciones normales en que se ofrecen las becas todavía hoy en día, ¿no? Hay becas que son de transporte y las becas de estancia y mantenimiento, digamos, que incluyen pagos de colegiatura a las instituciones, etcétera, etcétera, y una suma mensual para su supervivencia o su mantenimiento de la estancia. Yo no puedo decir en este momento cómo están las condiciones respecto del ofrecimiento de las becas del gobierno chino. Y hay becas que se ofrecen. Eso es lo que me paso repitiéndoles a los estudiantes, a los que quieren escucharme. Les digo, en mis días no había. En mis días eran distintas las circunstancias, porque no teníamos relaciones con la República Popular, los había con la República de China, no había becas del gobierno chino, así fuera para ir a Taiwán en ese momento, no había, en fin, todas las condiciones, pero era un momento muy interesante, reflexionen ustedes también, los gloriosos 60s, como les llaman ahora, la generación que estaba yo estudiando, pues el momento político internacional, la escena internacional era muy distinta a la Guerra Fría, el choque cada vez más difícil de episodios de la Guerra Fría. Acababa de pasar el episodio de la Bahía de Cochinos y acaba de pasar la crisis de los balística entre Unión Soviética, Estados Unidos, en Cuba, etcétera, todo esto. Y entonces, si viviendo yo en la ciudad de Washington en aquellos años no encontraba un curso de idioma chino en esa importante capital, decía mucho, a mí me decía mucho. ¿Por qué tuve que tomar cursos de idioma japonés intensivos en Georgetown y poco tiempo después se abrió el curso de chino? Y había 2 estudiantes, me consta, nada más había 2 estudiantes que no eran extranjeros sino de Estados Unidos. Y yo tomaba cursos primero en Georgetown en un verano, y luego, en cuanto entré a Johns Hopkins, a la School of Advanced International Studies, SAIS, que se llama, tenía que ir todos los días en autobús desde ahí, de SAIS, hasta Cathedral Heights, donde está la American University de Estados Unidos, a tomar los cursos de japonés allá. Y éramos 5 estudiantes. Entonces, fíjense, ese momento tan interesante, porque son de la época que a mí me tocó vivir, de que era pues Washington, mi convivencia con los estudiantes, vaya, era el sentido de la superioridad, como que no era muy importante todo lo demás, como que ya se tomaba por hecho la situación, etc. Fue muy importante. A mí, por ello, mi mentor, vamos a decirle, que fue mi sponsor dentro de SAIS, el doctor Leinbarger, que fue, y tengo uno de mis tesoros en mi biblioteca, es un libro de su doctorado que es sobre los 3 principios del pueblo, Sun Yat-sen, que fue su tesis doctoral de él, y me la dedicó, la tengo con su dedicatorio para mí, y luego me llevaba a su casa y me presentaba con visitantes, etc. Pero eso era único. Sobre China, 1961, 62, recuerden la historia china en esos años,
Y lo difícil, no había apertura, entonces pues poco tiempo después vendrá la visita de Kissinger como secretario de Estado a China, y poco tiempo después, al arreglar todo eso, vendrá la visita del presidente Nixon a Beijing y el encuentro histórico con el presidente Mao. Y antes de eso, lo interesante es que, creo que por ahí lo recuerdo, esto lo recuerdan ustedes, las novelas, no novela, ese testimonio, que no es una novela, por Dios, es el testimonio histórico del escritor que escribió Red Star Over China, quizás lo recuerden, que aquí lo tradujo el Fondo de Cultura Económico, y que fue la rama de olivo, dicen, que China extendió hacia Occidente, hacia Estados Unidos, que empezó a pavimentar, y ahí hizo posible más adelante la visita de Kissinger, en ambos sentidos. Yo creo que es un año sumamente interesante, y ahí empieza lo que siempre he sabido. Todos los que hemos estudiado un poco de historia de China sabemos desde siempre, desde que 1800 y tantos, ¿verdad? Es decir, China y Occidente, China y Estados Unidos son muy importantes uno para el otro, y sin embargo pues son como olas contra rocas. No sé cuál es la roca y cuál es la ola, pero es incesante, sin embargo ahí tienen que seguir. Yo creo que sí sería muy interesante pudiéramos volver a como las experiencias de estudiantes en China han sido sucesivas posteriores a esto, y podrían arrancar inclusive desde este momento. Roberto Hernández Serrano me dice, pero si yo me iba a pasar, alguien que no pudo llegar a tiempo, su testimonio fue Flora Botón, profesora del Colegio de México, que me dice, si yo me iba a pasar las tardes a la casa de los estudiantes para hablar chino con ellos y para... Y en Nueva York, México. Hay muchos. Ahora, no quieren escribirlo, pues qué pena. Pero yo creo que si los escriben. Ahora, habría interés, habría estudiantes de esta experiencia en China que quisieran escribir su parte. Bueno, pues miren, muchísimas gracias a Omar. Para variar con esta conferencia, pues no se termina, y yo creo que en fin, cada uno acá se dio a su regalito, su cargadito en términos de que hay una historia importante que recuperar desde una perspectiva china, incluir otros testimonios, y que es relevante, me parece, que para el 2016 y para el futuro, ¿no? Yo los invito a adquirir el documento, y le agradezco muchísimo al embajador por estar con nosotros. Yo soy el agradecido a ustedes por su paciencia, al doctor Lucen por la invitación, a la doctora Trápaga, como a todos los miembros del Centro de Estudios China-México, y espero que seguiremos adelante en esto. Creo que es lo que debemos hacer. Gracias. Gracias.